Gracias por acompañarnos en este segundo día de la jornada o del evento de Industria 4.0 Ciberseguridad. Vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy y para ello me voy a permitir presentar a nuestro primer ponente, Christopher Coquis Romero. Actualmente es Cyber Security Consult en Grupo Smartec, ha participado en proyectos internacionales y nacionales, ayudando a las empresas con su estrategia de ciberseguridad y de negocio, priorizando el aprovechamiento tecnológico y puesta en marcha de acciones clave para alcanzar los objetivos definidos, mientras que se protegen los activos más críticos. Es un apasionado por la ciberseguridad y la tecnología de defensa, nube y DevSecOps, entre otros. Sus hobbies está el seleccionar una amenaza, investigar y profundizar hasta llegar a las entrañas para descubrir la mejor forma de enfrentarla. Tiene más de 5 años de experiencia, lo que le ha permitido ayudar a colegas a crear estrategias y aplicar conocimientos en seguridad en redes, seguridad en nube, Pentensync DevSecOps, certificado por marcas e instituciones internacionales. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. A ver, voy a parar mejor. ¿Ahí me escuchan bien? Genial. Pues bien, hoy estoy muy emocionado. La verdad es que, no sé, yo que muchos de aquí somos Pumas y es algo que nos llena de orgullo pues estar aquí, presentar con ustedes lo que me ha tocado vivir. Hace aproximadamente 6 años y medio yo egresé de la Facultad de Ingeniería y en particular a la Facultad de Ciencias le tengo mucha estima. Aquí pasamos mucho tiempo en todo el tronco común, entonces es una facultad que yo aprecio bastante. Muy bien, pues el día de hoy traemos una plática acerca de una historia de un ataque real. Muchas veces creo que todos nosotros hemos visto las películas de ciencia ficción y tenemos una idea de qué puede ser un ciberataque, ¿no? Otras veces, por ejemplo, algo que se piensa cuando se habla de ciberseguridad es en un hacker o en un atacante, ¿no? Si muchas veces pues este término de hacker, no, o sea, es algo que es más bien pensar fuera de la caja, hacer las cosas diferente y no simplemente como una intrusión. Creo que es algo que llama mucho a todos, ¿no? Simplemente el poder tener manipulación de la tecnología y obtener un beneficio de esto, ¿no? A lo largo de estos años me ha tocado ver distintas cosas y en estos últimos 2-3 años me ha tocado ver amenazas reales, cómo un atacante piensa y cómo toma ventaja, y creo que eso para mí ha sido muy revelador porque es algo muy distante de lo que se puede ver en una película, ¿no? No toma 2 horas, no toma 2 comandos, no toma un día, es algo más allá de eso y justamente me gustaría compartir esta experiencia. Un poquito de quién soy yo, pues básicamente yo inicié en la seguridad hace 6 años aproximadamente. Inicié en Grupo Smartec. Mi camino empezó desde un trainee. Para todos aquellos que no sepan, un trainee es, yo lo veo como que dan la bienvenida a la gente que no tiene conocimientos previos, porque por ejemplo en el caso de la Facultad de Ingeniería yo no tuve ningún tipo de asignatura de ciberseguridad ni nada por el estilo. Realmente eran conocimientos muy básicos de programación y de sistemas de cómputo y era todo, ¿no? De aquí, Smartec, tengo la oportunidad de participar en un trainee y de ahí empiezo a adquirir ciertos conocimientos, ¿no? De hecho, todo este aprendizaje lleva, pues, hoy en día sigo aprendiendo, sigo tomando cursos y es algo que creo que me apasiona bastante, ¿no? El aprender temas de seguridad ofensiva y defensiva en ambientes, por ejemplo, de nube, en ambientes on-premises, en páginas web, todo el tema de desarrollo, creo que es algo que me apasiona muchísimo. Y bueno, esto lo comento para que sepan más o menos cómo alguien puede empezar a introducirse en temas de seguridad, ¿no? Porque muchas veces uno cree que necesita algún diplomado o algún tema de algún curso intensivo para poder ingresar y muchas veces, y en Smartec creo que hay una buena opción, podemos ingresar y experimentar qué es lo que nos gusta, ¿no? Creo que es algo bastante valioso. Y bueno, me gusta bastante jugar fútbol, correr, el café, me gusta muchísimo. Entonces creo que
Les platico esto para que más o menos sepan pues que no es que se requiera un perfil muy específico, simplemente pues tener mucha pasión por aprender, ¿no? Pero bueno, esto ya es como mucha introducción, me gustaría entrar de lleno al tema, y creo que en los últimos años las empresas se han empezado a transformar, han empezado a adoptar distintas tecnologías, distintas formas de hacer las cosas, y aquí es donde entra la industria 4.0, que para ponerlo como en un punto o en algún concepto es básicamente agarrar un proceso y inyectarle innovación a través de la tecnología. Realmente ahora la tecnología está dedicada a impulsar el negocio, y esto por ejemplo se ve en eficientar procesos, en aprovechar de mejor manera la materia prima, en tomar decisiones con base a la información, que es algo muy importante porque ustedes lo saben, creo que hay ahorita mucha demanda en tema de analítica, de ingeniería de datos, de ciencia de datos, pero esto realmente es porque todos nuestros sistemas generan demasiada información, demasiados datos. Lo relevante aquí es transformar todos estos datos en información accionable. Entonces, lo que hace la industria 4.0 es tomar un tema de innovación muy fuerte. La innovación muy fuerte viene a partir de ciertas herramientas. Sin embargo, pues dentro de toda la tecnología que podemos utilizar, es por ejemplo el tema de robótica, lo que decíamos del cloud computing, etcétera, etcétera, lleva una responsabilidad muy grande. Antes, por ejemplo, cuando llegaba a haber, no sé, algún tipo de ataque o algún robo a un banco, imaginemos que esto pasó en la alcaldía Miguel Hidalgo hace 30, 40 años, ¿no? ¿Qué se hacía comúnmente? Era, ok, pues se detecta dónde fue el problema y a partir de este problema se traza un perímetro. Realmente los ladrones no podían estar, no sé, imaginemos 30, 40 kilómetros fuera de este perímetro, de este radio. Trazaban un círculo y de ahí podían definir pues quiénes podían ser los atacantes, ¿no? Y ahí ya podían tener una idea, podían delimitar, podían tener una base en la parte de su búsqueda. Sin embargo, imaginemos que hoy en día en la banca electrónica llega a haber algún tipo de ataque o una vulneración. Aquí, ¿quién podría ser el atacante? El atacante puede ser cualquiera, ¿no? Que tenga acceso a internet. Esto es algo de lo que es muy importante en el tema de la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Es que la superficie de riesgo la incrementamos. Al tener mayor conectividad hay mayor superficie de riesgo, es decir, tenemos un espectro más amplio en cuanto a lo que podría realizar un atacante, ¿vale? Entonces, regresando al tema de las tecnologías, existen distintas tecnologías que puede adoptar una compañía. Realmente todas estas tecnologías no es necesario que una compañía las adopte, es algo hasta cierto punto ilógico, o sea, como más bien tienes que elegir lo que necesita tu compañía, ¿no? En este caso la industria. En México hay muchos ejemplos. El ejemplo del que les voy a platicar el día de hoy toma distintos ingredientes. Por ejemplo, el cloud computing. El cloud computing, les quiero dar una breve introducción, es poder utilizar los servicios de cómputo de alto desempeño bajo demanda. Es decir, si el día de hoy tú necesitas un equipo de cómputo con X o Y características, en ese momento tú haces la solicitud y lo empiezas a consumir. Es decir, imaginemos que te cobra $1 por hora, tú empiezas a utilizarlo y en el momento que ya no lo quieras, lo apagas y se detiene el cobro. Básicamente eso es importantísimo para estos sistemas de innovación. Porque, ¿qué pasaba antes? Lo que hacían las compañías es, tengo que hacer mi pedido de un equipo de cómputo enorme y aparte estimar un crecimiento, porque si lo necesito y tarda unos meses, o ahorita con el tema de la pandemia que afectó muchísimas cosas, pues es muy caro y aparte tarda demasiado. En el tema de cloud computing no, lo que haces es, en el momento que tú necesites mayor cómputo lo solicitas, en el momento que necesites dejar de usarlo, lo dejas de usar. Y esto es muy importante. Imaginémonos empresas por ejemplo en la época de sembrinas, ¿no? Que fue el tema de que hacen una venta muy grande en retail, pues utilizan mucho cómputo, pero pasa diciembre y baja el cómputo.
Entonces ahí, estas son las ventajas que tiene el cloud computing. Utilizas lo que necesitas y te cobran lo que utilizas, ¿no? Entonces, algo muy importante. Otro tema es la robótica y la automatización. Me acuerdo que en la planta donde vamos a ver todo el caso, muchas veces utilizaban las máquinas, por ejemplo, las personas para hacer un pulido de materiales. Entonces tú veías cómo todos los materiales estaban ahí volando, todo lo que estaban puliendo era pues bastante riesgoso, ¿no? De estar ahí con las manos metiéndolas a las lijadoras, etcétera, etcétera. Y después lo sustituyeron por robots y automatización. Básicamente esto pues era que ya estos procesos eran más, la gente obviamente seguía trabajando en distintos puntos, pero ya no metía las manos a la lijadora, ¿sabes? Entonces es como bien importante y pues realmente aquí la automatización de que las máquinas lo hagan de manera hasta cierto punto autónoma, pues es bien valioso, ¿no? para las organizaciones. Otro tema aquí es el Internet de las Cosas y todo el tema de sensores y la conectividad que puede recolectar estas máquinas. Imaginemos otro punto, y igualmente lo vamos a tocar más adelante. En esta planta había un horno enorme, eran aproximadamente 40 metros de largo. O sea, un horno donde metían materiales y estos materiales pues iban, tenían que hacer una reacción, por así decirlo, en el material para que se solidificara o algo por el estilo y poder seguir en el proceso de la fabricación del producto final, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Estos hornos tienen que tener pues obviamente mantenimientos, tienen que tener una inversión de pues incluso revisiones proactivas, o sea, antes de que algo se descomponga, tratar de evitar que se descomponga, fuera con base a tiempos, a calendarios. De hecho tenían un calendario enorme, pero ahora con el tema de todo lo que es Industria 4.0 se despliegan los sensores y estos sensores empiezan a recolectar información. Entonces, por ejemplo, si algún día esta máquina o este horno se descomponía, pues podían saber qué era lo que pudo haber ocasionado esto, ¿no? Entonces, a través de inteligencia artificial y en específico con Machine Learning, podían determinar si en algún momento el horno se había sobrecalentado o estaba abajo de la temperatura y eso había ocasionado alguna inestabilidad en el sistema dentro del horno. Entonces, haciendo las modificaciones necesarias, podías evitar que se descompusiera el horno y evitar darle un mantenimiento proactivo que implica detener la planta e implica pagar el mantenimiento en sí. Entonces imagínense las ventajas que tiene esto cuando lo multiplicas por todas tus líneas de producción y pues aquí ya el resultado pues es mayor productividad y una eficiencia en el tema del uso de los recursos. Otros ejemplos, y esto es bien interesante, Microsoft y varias compañías lo tienen, es el tema de la simulación, de la realidad aumentada, es decir, no necesitas que tu modelo que tú realizaste de algún componente, de alguna máquina, no lo llevas a la realidad, ¿sabes? Lo puedes tener en realidad aumentada y puedes saber pues, cómo se va a ver, puedes moldearlo, puedes ver los componentes, medidas, etcétera, etcétera, y eso pues ayuda bastante. Otro tema, el tema de la impresión 3D, eso también es maravilloso y eso creo que lo hemos visto que no nada más es para temas industriales, sino por ejemplo, y bueno, tiene algo que ver, pero por el tema médico, ¿no? Por ejemplo, prótesis, cosas así, es súper valioso, ¿no? Es un time to market, es llegar con el producto más rápido al mercado y puedes entregar valor mucho más rápido. Bueno, creo que estos son algunos elementos, sin embargo, uno importantísimo, y es el que nos tiene aquí el día de hoy, es el tema de la ciberseguridad. Hay otros puntos, y creo que esto ya lo mencionamos, que es básicamente qué podemos lograr. Podemos lograr en el tema de la industria 4.0 optimizar procesos, aumentar la productividad y un análisis de datos en tiempo real. Este es un punto también muy importante, porque muchas veces lo que llega a suceder es que tú tienes muchos datos, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos datos? O sea, ¿qué provecho obtienes tú de esos datos? Si tú tienes los datos así, pues para así llamarlo en crudo, no puedes tener pues algo que accionar, ¿no? Simplemente pues tienes los datos. Lo importante es meterlos a un tema de procesamiento de datos. Por ejemplo, hay algo que se llama el data lake, ¿no? Que es donde pues, tienes todos los datos y esto someterlo a un análisis. Y es por ejemplo aquí donde viene el boom con muchas profesiones o muchas carreras del tema
que tenga que ver con analítica de datos, ¿no? Ingeniería de datos, ciencia de datos, etcétera, etcétera, porque aquí cobra muchísimo valor, es decir, metes todos estos valores a un proceso donde al final tú puedes entregar información accionable, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el tema de qué tanto estamos utilizando una materia prima de forma óptima, o por ejemplo, que los datos que están afuera, es decir, por ejemplo, cuando compran cierta cantidad de productos, ¿no? La industria toma en cuenta todo lo que está afuera para determinar qué se va a hacer adentro. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que nos dedicamos a vender zapatos, ¿no? Y sabemos que en abril se compran 100,000 zapatos. Entonces tú ya tienes una estimación de al menos a dónde tienes que llegar en cuanto a producción de zapatos. ¿Esto qué significa? Que tú puedes definir metas, objetivos por área, por línea del proceso de la creación de un zapato. Y esto, por ejemplo, lo que es muy importante es determinar qué tan efectivo fue tu estimación. Es decir, si dentro de estos 100,000 zapatos se te quedaron 50,000 y ya no es temporada o ya no están de moda, pues tienes esos 50,000 zapatos, por así llamarlos, de merma, ¿no? Entonces aquí cobra demasiada importancia que las estimaciones que hacemos con la información que tenemos sea lo más precisa posible. Ese es un pequeño ejemplo y todo esto les comento es súper importante, pero ¿qué impacto tiene la ciberseguridad en todos estos ambientes? Esto que les voy a platicar es un caso real. No está asociado con ningún personaje en específico, pero todo lo que les voy a comentar son eventos que pueden haber pertenecido, ¿no?, a una sola institución y que realmente tienen un impacto muy grande. Dentro de lo que les comentaba, de lo que me ha tocado ver, ha sido participar en distintos proyectos. Este fue un proyecto nacional, tuvimos la fortuna de que nos invitaran. No sé si tarde o temprano, pero nos invitaron y creo que fue algo que a nosotros nos deja mucho aprendizaje, ¿no?, como organización. Es algo también muy importante, el tema de los miedos al momento de abordar un proyecto. Siempre va a haber mucha incertidumbre, siempre va a haber cosas que aprender. Lo importante es que con lo que tenemos, con nuestro conocimiento y con el trabajo en equipo, podamos llevar a cabo las acciones que nos planteemos, ¿no? Es decir, creo que nunca vamos a estar listos al 100%, esa es la única constante, nunca va a estar listo al 100%, pero creo que el trabajo en equipo es lo que marca una diferencia. Entonces, entrando en el caso particular, este proyecto inició tal cual con lo que yo platiqué. En este caso pues voy a mencionar a dos personas que obviamente no es su nombre, pero que yo los admiro bastante, que son gente muy inteligente, considero yo, que es Alberto y Rodrigo, ¿vale? Básicamente Alberto es el director de la compañía. Él tenía aproximadamente un año que había sido nombrado como director por la mesa de socios de la compañía, y Alberto pues es una persona que ha estudiado temas de transformación digital, de industria 4.0, porque esto no es algo nuevo, es algo que lleva tiempo, y él realmente ya tenía una idea muy clara del negocio. Aparte ya llevaba mucho tiempo en la compañía y conocía de pie a pa los procesos para generar lo que ellos venden, ¿no? Entonces, dentro de su primer proyecto de Alberto fue el tema de un proyecto de modernización, que básicamente era modernizar todos los procesos y empezarlos a entregar de mejor manera. Esta parte de la historia voy a ir un poquito rápido, porque creo que es como lo más pastoso, pero sí es muy importante que tengamos contexto, ¿no? Alberto presenta este proyecto, la mesa de socios lo ve bastante bien, dice, ok, creo que es algo viable. Básicamente lo que implicaba era el uso del cloud computing, el uso del cloud computing, el uso de Internet de las cosas, conectar la planta, todos los sistemas que tenían de fabricación, conectarlos a la nube, dentro de la nube hacer todo un procesamiento de información y montar una aplicación que les dijera distintas métricas. De lo que más les importaba era dejar de desperdiciar materia prima y poder entregar mejores estimaciones al mercado.
y que todo esto pues realmente se diera en un valor al cliente. Esto que afecta básicamente en que haya disminución de costos, puedes manejar un mejor precio al mercado y puedes entregar pues el producto más rápido, ¿no? Entonces pues bueno, esto era muy importante, y dentro de este proyecto, y es algo también muy importante, es que en las compañías no nada más se trata del área de operaciones o el área de TI. Este tipo de proyectos es horizontal, es decir, va por todas las áreas. Va por finanzas, porque obviamente pues de algún lugar se tienen que hacer las estimaciones y de algún lugar tiene que salir el recurso, y también RH, y RH juega aquí un papel importantísimo. Es decir, dentro de todo lo que es recursos humanos, es también cómo manejas el mensaje al talento, ¿no? Y aparte vas a necesitar nuevo talento. Muchas veces, y aquí es justo el mensaje, es las compañías no tienen el talento que requieren hoy. Es decir, requieren que la gente aprenda más rápido y mejor. Es decir, hay un rezago entre lo que se está haciendo en cuanto a la industria y lo que nosotros como que estamos dentro de la industria pues sabemos, ¿no? Es decir, hay un gap interesante que justamente creo que es la oportunidad para todos nosotros, ¿no? Y bien, entonces aquí ya todo esto se toma bastante bien. Y presenta en el caso de Rodrigo es el director de lo que es TI. Rodrigo igualmente es, él también, pues así que tuvo un ascenso, casi al mismo tiempo que Alberto. Rodrigo también es súper brillante, y él ya tenía un tiempo impulsando lo que era la nube, pero realmente este tipo de implementaciones o de proyectos de modernización tienen que venir desde la dirección o desde la mesa de socios, ¿no? Entonces, pues bien, ahí ya lo pasan a muestra la arquitectura, le dice, ok, este es el proyecto, esto es lo que veo, cómo vamos a montar nuestro procesamiento de datos en la nube, este es el talento que vamos a necesitar, y avanza el proyecto, ¿no? Y en abril si no me equivoco, del 2021, perdón, inicia el proyecto. Y empiezan a hacer los despliegues. Estos proyectos son muy rápidos, o sea, llevan a la gente demasiado rápido. O sea, recuerdo que eran, y era lo que nos comentaba, era que pues día y noche estaban trabajando los chicos para poder hacer el despliegue. Básicamente esto implica muchas disciplinas, desde los ingenieros de datos que entreguen, o los científicos de datos que entreguen lo que van a querer hacer, y que el código lo acompañe, y que aparte todo lo que están desplegando en nube lo acompañe, ¿no? Aquí empiezan a hacer la interconexión de sistemas. En julio, les digo, esto va muy rápido, y empiezan ya a hacer sus primeras pruebas entre lo que es planta, o sea, todas las áreas de fabricación de materiales, hacia lo que es la nube, ¿no? Empiezan a hacer ya sus primeras pruebas, y finalmente en agosto lanzan el proyecto Delta. Este proyecto se llamó así pues no sé, por alguna afición al tema de cómo estaban haciendo los cambios y cómo estaban llevándolos a cabo, ¿no? Entonces el proyecto inmediatamente, así 3 meses de lanzamiento, empieza a tener muchísimo éxito. Dentro de los números que tenían muy presentes era el 3% de ahorro en la materia prima, es decir, dejaron de desperdiciar materia prima, y otra cosa es que también empezaron a entregar estimaciones más acertadas en cuanto a lo que entregaban al mercado. Esto pues realmente en 3 meses lograr esto es algo que les costaba años lograrlo en su sistema, vamos a llamarlo anterior. Pero realmente esto no es, y aquí es donde empieza a ver la realidad de ciertos proyectos, esto no es siempre así, ¿no? En febrero empieza, Finanzas levanta la mano y comenta que hubo un problema, o que creen que hubo un problema, porque en febrero hubo un 10% en el aumento del consumo de la nube. Como les comenté, pues tú pagas por lo que usas, pero aquí febrero es muy bajo en carga para esta compañía. Entonces ese incremento de costo es como, pues no sabían qué había pasado. Obviamente pues esto llegó a Rodrigo y le dijeron, oye, tú como director de TI, pues dinos qué pasó, implementaron algo nuevo, hicieron algo nuevo, están desplegando un código nuevo, un nuevo algoritmo, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Por qué tenemos el aumento? No se sabía ciencia cierta, digo, creo que esto es algo que pasa en todos los proyectos, podría haber algún desvío, lo importante es encaminarlo al camino, así que al camino correcto,
y seguir, ¿no? Pero no había algo que indicara claramente qué pasó, ¿no? Sin embargo, ya en 4 de abril hay un primer gran ajuste. Esta es la primera llamada, porque el equipo se adelanta y dice, ¿saben qué? Vamos a hacer ajustes para no empezar a subir gastos. Vamos a tener delimitaciones o estimaciones de gasto de cómputo y de inversión de dinero más precisas para que no empecemos a caer en esto de que, oye, ya gastaste 15% más, ya gastaste 20% más, sino empezar a delimitar las cosas. Sin embargo, cuando empiezan a hacer movimientos, y más en tan poquito tiempo de lo que se ve y reaccionar, empieza a haber problemas, ¿no? Porque no son cambios que son planeados o que lo están haciendo reactivamente. Y pues bueno, el 10 de abril ocurre uno de los eventos que empieza ya a sacudir el proyecto, que es un crash total de la aplicación. Si realmente pues, no se impactó a lo que eran los sensores, que es algo que es vital, porque aquí estamos hablando incluso de vidas humanas, es decir, por ejemplo, las lijadoras, el tema del horno, que les comento, enorme, ahí realmente ya son sistemas delicados. En este caso no había pasado algo por el estilo, pero sí la aplicación estuvo abajo. ¿Esto qué significaba? Que no procesaban datos. ¿Esto qué impacto tuvo? La planeación se retrasó un día. Básicamente pues esto impacta mucho porque lo corren un domingo para que el lunes la gente que llega a trabajar o a definir acciones pues no tiene la información. Entonces es básicamente un día perdido. Pueden hacer cosas, pero es un día perdido porque no tienes metas, y en empresas o industria esto ya está muy definido. O sea, es bien importante que los procesos corran conforme el tiempo. Y bueno, ¿qué pasó? Pues básicamente el gasto se duplicó en esas 6 horas. Solamente fue en esas 6 horas porque en ese momento los recursos se fueron al 100%. No sé si les ha pasado aquí que de repente su máquina empieza a sonar como si fuera a despegar, ¿no? A algún lugar. Básicamente es porque está tal vez utilizando el poder de cómputo y el ventilador está enfriando los componentes, ¿no? Si el disipador no fue lo suficiente, pues aquí les ayuda. Algo así, imaginémoslo en la nube. Obviamente ahí no se escuchan los ventiladores, pero sí te puedes dar cuenta en los dashboards cómo las gráficas empiezan a aumentar, ¿no? En cuanto a poder. Esto pues, ¿qué significa? Significa dinero, ¿no? Significa un gasto que no está identificado, y tal cual es un gasto, no es una inversión ni nada por el estilo, es un gasto puro de lo que no se está aprovechando. ¿Qué sucede? Una semana después la línea de horno se detiene. Aquí ya hay un problema muy grave. Básicamente todo el sistema que despliegan empieza a tener un impacto muy fuerte en las líneas de producción. ¿Qué sucede con esto? O sea, puede ser, ok, el horno se detiene, hay procesos para salvaguardar la integridad de los humanos, es decir, una parte de seguridad física, y está bien, pero ¿cuál es el impacto que puede tener esto a nivel compañía? Esto puede tener un impacto, y más bien lo tuvo, en cuanto a, por ejemplo, imaginemos que aquí está todo el material que necesita pasar por este proceso de calentamiento. Ese material no se calentó, el horno se detuvo, pues obviamente se bajó la temperatura y todo este material pues básicamente se desperdició, porque no es como que puedas, ok, regresémoslo y pues vamos a meter, no, eso no se puede, y se desperdició, estropeó la línea y todo ese día pues básicamente se dedicó a componer el horno. Y esto tiene un impacto muy grande en cuanto a tiempos y también en cuanto a integridad, ¿no? Porque pues realmente imagínate que tú vas a ayudar a arreglar algo sin saber pues en el primer momento la causa raíz, ¿no? Esto por ejemplo igualmente, y fue algo que ya prendió mucho las alarmas, es ¿por qué otra vez tenemos todo el poder de cómputo al 100%? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ocurre que tenemos el poder de cómputo al 100%? Algo que sucedió aquí es que nadie podía responder esa pregunta. Si bien decían, no, es que los algoritmos pues pesan mucho, ¿no? Y de repente a lo mejor un dato por ahí hizo una sobrecarga, o recibimos demasiada información, pero tú veías las comunicaciones y estaban super light, no había algo que indicara claramente qué había pasado. Obviamente aquí lo que te puedes dar cuenta es que pues no hay personal especializado en seguridad. O sea, tú tienes que tener una visibilidad completa de lo que está sucediendo. ¿Por qué aquí ya se menciona seguridad?
porque aquí los problemas empiezan a ser ya constantes, es decir, aquí ya hablamos de que pasó una semana exactamente, y además que, pues no, o sea, ya cuando empieza a darse cuenta, y aquí ya fue cuando empezamos a platicar con Rodrigo, es, oye Rodrigo, ¿y qué pusieron aquí para detectar si había una intrusión? Híjole, Cris, no pusimos algo. Oye, y por ejemplo, para el tema de los sistemas que desplegaron aquí internamente, todo lo que es IoT, ¿cómo verifican que no sea un software obsoleto? ¿Cómo identifican que esto no esté mal configurado? No, Chris, no se tomó en cuenta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues no se tuvo pues una parte muy importante, que es la ciberseguridad. En este caso, la ciberseguridad es bien importante para salvaguardar no solamente la producción o los procesos, sino también las personas, ¿no? Que realmente al final del día de los mayores valores que tiene una compañía, ¿no? Es la gente. Aquí pues ya se nos integra en el procedimiento, y aquí me gustaría platicarles de por qué no tiene nada que ver lo que son las películas con esto. La intrusión llevaba 6 meses. Es bien impresionante cómo el no tener los mecanismos que te permitan identificar y analizar una amenaza es crítico. Aquí lo que nosotros vimos fue más de 10 millones de intentos de explotación. Imagínense que en un servicio, en algo que ustedes tienen desplegado, haya 10 millones de peticiones. Definitivamente ese es costo, pero también es que no nos dimos cuenta de que 10 millones de veces intentaron vulnerarnos. Esta amenaza, si se dan cuenta, fue aproximadamente justo por el despliegue del proyecto. O sea, desde que desplegó el proyecto, ya estaban dentro. O sea, los atacantes ya llevaban dentro desde hace 6 meses. Vimos 5 técnicas diferentes de ataque. Por ejemplo, ataques de... O sea, hay unos que se llaman fuerza bruta, que es básicamente... Te pregunto todos los usuarios que pueda, con todas las contraseñas que pueda. Ese es un ataque de fuerza bruta, y pues a lo mejor alguna cae, ¿no? Hay otro ataque, por ejemplo, que es el tema de, es lo mismo, pero con un diccionario. Es decir, por ejemplo, yo tengo por ejemplo, sé que en un sistema Windows, un usuario muy común se llama admin. Pues todo ese admin y las contraseñas, las 5 contraseñas más comunes son estas: es password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y empiezan a intentar, y ese es un ataque de diccionario. Pues todos estos ataques fueron así a estos sistemas, más aparte hubo también robo de credenciales. Básicamente esto ocurrió porque se meten a los sistemas y de ahí ya pueden extraer pues las contraseñas del sistema. Y otro, que creo que este es el más fuerte, es el tema del código. Lo que sucedió es que pues hace procesamiento. Afortunadamente aquí no tienen procesamiento de información sensible o algo por el estilo, pero lo que llegan a hacer los atacantes es: extraigo el código, lo modifico y lo inserto. ¿Esto que genera? Pues ya te genera persistencia, y a ellos les da mucha visibilidad dentro de la organización. Y si tú llegas a hacer alguna protección de datos, no importa, porque ellos van a estar en el momento en que tú haces el tratamiento de la información y la pueden extraer y no pasa nada, ¿no? O sea, y es algo como hasta cierto punto muy silencioso si no tienen los procedimientos de seguridad dentro de pues, tu despliegue. Esto pues es gravísimo. Se detectó esta intrusión. La verdad es que el equipo reaccionó muy rápido, así como desplegaron, así reaccionamos aquí. El hecho de muchas veces sí es algo que es bien importante, no es si ya te vulneraron o ya tú sufriste un ciberataque, sino qué tan preparado estás para responder a él. Es algo que va a pasar en algún momento, de mayor o menor impacto, pero va a pasar. ¿Cómo estaban las organizaciones preparadas para esto? En el caso de la organización de Rodrigo, pues no estaba nada preparada, pero es precisamente aquí donde hay un campo, ¿no? Donde nosotros podemos participar, y ustedes, todos los jóvenes, pueden participar y tienen un área de oportunidad muy grande. ¿Qué sucedió aquí?
Las acciones inmediatas fue, aquí es algo también muy importante, aquí no es como, y es algo que nos gusta mucho de esta organización, es que no se busca pues, culpables, ¿no? Básicamente se busca cómo solucionar las cosas y que salga todo adelante lo más rápido posible, ¿no? Es equivocarse rápido para mejorar pues, igualmente rápido, ¿no? Entonces aquí pues lo que se hizo fue, ¿sabes qué? Montemos la aplicación limpia, pongamos la arquitectura de seguridad necesaria. Aquí por ejemplo ya se empiezan a plantear controles alrededor de toda esta infraestructura, porque como ven no nada más es poner las cosas y echarlas a andar, tienen que tener un marco de seguridad para que puedan protegerlo y que realmente toda la inversión que realizan esté protegida de alguna manera para que rinda lo que tenga que rendir. Y otro punto es el tema de establecer una nueva estrategia. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces también se cree que es tecnología y no, muchas veces no es nada más tecnología, es definir la estrategia que debe seguir una organización para estar donde tiene que estar en cuanto a seguridad. O sea, por ejemplo, en estos sistemas es muy importante, pero a lo mejor para los sistemas donde la gente resguarda sus imágenes o algunas fotos o algún tipo de contenido que no es sensible ni nada por el estilo, pues no vas a poner la misma seguridad que aquí, ¿no? Eso también es como definir una estrategia clara. Y bueno, este proyecto, como se dan cuenta, pues fueron 3 años, nosotros nos tocó, les digo, no sé si tarde o temprano en el proyecto, creo que nos tocó en el momento exacto, en el momento en que pudimos otorgarle mayor valor, y fue excelente, fue algo muy interesante y que nos retó bastante. Hoy en día me da muchísima alegría decir que esta aplicación va por su 3ª versión. Los números han estado pues, bastante bien, todo lo que se hizo de modernización va excelente y obviamente pues seguimos con algunos pain points o algunos problemas que tenemos que arreglar, pero la transformación que tuvo ha sido mayúscula. Aquí básicamente se han integrado científicos de datos, se han integrado en nuestro caso personal de ciberseguridad, gente de finanzas, gente de desarrollo, gente de recursos humanos, porque muchas veces también lo que pasó es que Rodrigo se dio cuenta que le hacía falta a mucha gente y era algo que no había estimado. O sea, decía, ¿sabes qué? Pues yo tengo este personal, estas son mis capacidades y creo que con esto lo voy a hacer bien, pero creo que fue muy positivo, la verdad. Creo que no se dio cuenta que pues le faltaba muchísimo talento y eso es algo que creo que para todos nosotros es muy importante. Repito otra vez, para ustedes los jóvenes es muy relevante. ¿Por qué? Por lo siguiente, ven, esta es toda la historia. Por lo siguiente, básicamente ahí está. Básicamente pues la industria los necesita, ¿no? Hoy en día hay pues una necesidad de 3.4 millones de profesionales de seguridad. Esto créanme que se lee como exagerado, puede ser como es demasiado, o sea, y luego estos números muchas veces son como, poder decir hasta como inventados, pero no, creo que en esta ocasión sí es algo muy real. Y les voy a platicar, yo les comenté en SmartTech llevo 6 años y me ha tocado ver un vaivén de compañeros en muchas industrias, y en el tema de seguridad es curioso cómo nos encontramos constantemente. El mundo de la seguridad es muy pequeño en México, y muchos de los pues, que participamos en él nos conocemos de alguna u otra forma, y realmente la oportunidad aquí es grandísima para aquel que quiera participar. Como les repito, no es, a mí no me dijeron, oye, tienes que saber tantas cosas previas, no sé qué, no fue así. La verdad es que me encaminaron muy bien y es un área súper fértil porque hay muchísimas carreras que se están abriendo. Ya no nada más es, y eso es algo que también pasa mucho y no sé si a ustedes les ha pasado, que se imaginan seguridad y se imaginan un hacker, ¿no? Luego se imaginan así como muchos monitores y cosas así. Pues no, creo que no hay nada más. Bueno, hay gente que sí es así, pero yo siento que es como más como un cliché porque pues es imposible que puedas ver 6 monitores, ¿no? Es mejor tener uno con foco y que puedas concentrarte en lo que estás haciendo, ¿no? Creo que la atención hoy en día, y también les agradezco, es el oro, ¿no? El tener la atención de la gente.
Dentro de los retos que abre la industria 4.0 y que se abren hoy en día como un abanico de nuevas carreras y que están tomando muchísima relevancia en el mercado, son todas estas. Cloud Security, bueno, les comentaba, no hubo una arquitectura de seguridad en el caso de lo que desplegó Rodrigo. Lo quiero muchísimo, pero pues no le metió punch en el tema de seguridad. Fue un punto muy débil y creo que es algo muy relevante para la industria y quien no esté en la nube lo va a estar en los 5 o 10 años siguientes, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante. El Data Security Analyst, aquí yo he visto mucho el tema de Data Analyst, Data Engineer, Data Science, hay muchísimo, pero el tema de la seguridad es importantísimo, porque ¿cómo protegemos los datos cuando están en reposo y en transmisión? No sé si se han preguntado qué pasa, por ejemplo, cuando hacen una compra de un boleto pues en alguna de estas compañías que venden boletos de entretenimiento. ¿Qué pasa con esa información? Por ejemplo, a mí me toca y yo compro las croquetas de mi perro y una vez me las compro en línea y las programo para que pues, no tenga que ir a la tienda, pero cuando me enteré que hubo una vulneración o que hubo la sospecha de una vulneración, pues como que ya no me dio tanta confianza, ¿no? Entonces retiré mi información y todo, cambié mi tarjeta, pero eso es algo que muchas veces nosotros confiamos muy rápido. ¿Y qué pasa con esa información? Toda la información que tienen o que ya está como dentro de estos data lakes, ¿qué pasa con ellos? Nosotros tenemos derechos también sobre nuestra información, entonces este rol creo que es importantísimo. Otro es el de DevSecOps, que es algo que surge a partir de DevOps, que básicamente es desarrollar y entregar valor más rápido, o sea, aplicaciones más rápido, ¿no? Básicamente es eso, pero es hacerlo con seguridad. Muchas veces, y fue el caso de lo que vimos ahorita, es que la seguridad se pone hasta el final. Entonces aquí es tener la seguridad embebida en todos los procesos de desarrollo y de entrega de algún producto. Tema de lo que es ICS, OT e Internet de las Cosas. Aquí muchas veces estos sistemas están, por ejemplo, montados en algunos sistemas operativos ya viejitos y que no tienen algún tipo de actualización. Aquí lo importante es cómo se actualizan. Y que me encanta y que creo que es muy interesante y muy rico en cuanto a cómo te reta a ti como profesional, es el tema del cazador de amenazas. En la organización nosotros tenemos ahí nuestro equipo SWAT de cazador de amenazas y son como, es otra especie, yo no creo que sean humanos. Ellos tienen otra forma de pensar, de hacer las cosas, automatizan demasiado, detectan comportamientos anómalos dentro de nuestros clientes de manera muy rápida, a veces demasiado rápida, y a partir de esto pues ellos detectan lo que no detecta la tecnología, ¿no? Obviamente generan los códigos o lo que tengan que generar para que después lo haga alguien más. Imagínense, detectar lo mismo 100 veces, pues no, ya no es tan divertido ni tan retador. Entonces lo que hacen es desarrollan para que esto se haga de manera autónoma, ¿no? Entonces esto es maravilloso. Y bueno, estos son los nuevos retos. Yo quisiera pues agradecer estos minutos que nos dan y no me gustaría cerrar todo este ciclo sin antes saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver, sí. No sé si hay dudas.